¿Quién fue Isaías? ¿Y por qué su vida y destino final se consideran uno de los enigmas más profundos y fascinantes de las Escrituras? Isaías no era un profeta común. Su existencia terrenal estuvo marcada por actos que desafían la comprensión y un final que aún hoy día despierta curiosidad e intriga. Isaías se presentó al mundo de una manera que rompió con todas las convenciones. Desnudo y descalzo, caminando por las calles y plazas de su tiempo, exponiéndose a sí mismo como un símbolo viviente de las crudas verdades que predicaba. ¿Será que estaba loco por andar desnudo? ¿O tenía un propósito mayor, llamar la atención de todos? ¿Hasta qué punto somos capaces de demostrar toda nuestra fe y compromiso con lo divino? En el video de hoy entenderás cómo Isaías renunció a muchas cosas para establecer su conexión con Dios. Pero antes de adentrarnos en este estudio con grandes revelaciones, comparte este video con las personas que amas, en Facebook, WhatsApp y Telegram. Al compartir la palabra de Dios, se siembran semillas de esperanza y se cosechan frutos de bendición. Si disfrutas de este tipo de contenido, comenta "Quiero más" abajo. De esta manera, sabré que debo continuar creando y subiendo nuevos videos. Israel y Judá enfrentaban amenazas tanto internas como externas. Las alianzas políticas, las rebeliones y las invasiones eran comunes. La inestabilidad era la norma, y los líderes a menudo recurrían a medidas desesperadas para mantener el control y proteger a sus pueblos. En este contexto, la voz de los profetas era crucial. Los profetas eran vistos como mensajeros de Dios, destinados a guiar y advertir a los gobernantes y al pueblo sobre los peligros de alejarse de la justicia y la fidelidad a Dios. Isaías, con su profundo compromiso y valentía, se destacó entre ellos. A través de sus profecías, Isaías no solo ofrecía advertencias, sino también esperanza. Su mensaje de salvación y redención era un faro en tiempos oscuros, recordando a la gente que a pesar de las dificultades, la fidelidad a Dios traería eventualmente restauración y paz. Isaías nació a mediados del siglo V a.C., un periodo crucial en la historia de Israel. Su nacimiento está registrado en Isaías 1:1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Este versículo sitúa a Isaías en un tiempo de gran importancia política y religiosa. Poco se sabe sobre Amós, el padre de Isaías, aparte de su nombre. Sin embargo, el significado del nombre de Isaías es significativo. Yahvé es salvación, o salvación de Yahvé. Este nombre reflejaba la misión y el mensaje que Isaías llevaría a su pueblo durante toda su vida. Isaías vivió en Jerusalén, la capital del reino de Judá, un lugar central en la vida política y religiosa del pueblo judío. Esta ciudad no solo era el centro del poder real, sino también el lugar donde se encontraba el templo, el corazón espiritual de Judá. Desde una edad temprana, Isaías fue testigo de los altibajos del reino, desde la estabilidad y prosperidad bajo el rey Usías hasta las amenazas de invasión y las crisis políticas que siguieron. Este entorno moldeó su visión y su llamado como profeta de Dios. El nombre Isaías, que significa Yahvé es salvación, no era un mero título. Reflejaba profundamente el propósito y la misión que Dios le había encomendado. Desde su juventud, Isaías fue consciente de su llamado a ser un mensajero divino en tiempos de gran agitación. Isaías vivió en Jerusalén, una ciudad rica en historia y significancia religiosa. Era testigo de las prácticas cotidianas del templo, los rituales y las ceremonias que conectaban al pueblo con Dios. Este entorno espiritual influyó en su perspectiva y en su ministerio. Durante su vida, Isaías vio cómo Judá experimentaba momentos de estabilidad y otros de extrema dificultad.
La ciudad de Jerusalén, con su imponente templo, era un símbolo de la presencia de Dios, pero también un recordatorio constante de la necesidad de pureza y devoción. El contexto en el que vivió Isaías, lleno de desafíos políticos y amenazas externas, hizo que su mensaje de salvación y arrepentimiento fuera aún más urgente. Isaías entendió que su misión era llevar a su pueblo de vuelta a una relación correcta con Dios. Isaías no solo vivió en Jerusalén, sino que también ministró en su corazón. Jerusalén, siendo la capital de Judá, era el centro de la vida política, religiosa y social. Isaías observaba de cerca los movimientos del rey y del pueblo, y su mensaje estaba destinado a ambos. Durante el reinado de Usías, Jerusalén experimentó un periodo de estabilidad y prosperidad. Isaías comenzó su ministerio en estos años, proclamando la necesidad de fidelidad a Dios a pesar de los buenos tiempos. Sabía que la prosperidad a menudo llevaba a la complacencia y la idolatría. El templo en Jerusalén era el lugar donde Isaías tuvo su visión más famosa, un momento que definió su misión como profeta. Ver al Señor en su trono, rodeado de serafines, llenó a Isaías de un profundo sentido de su propia pequeñez y la grandeza de Dios. Isaías 6:1-4. Isaías, viendo la corrupción y el alejamiento de Dios, no se mantuvo en silencio. A través de sus profecías, buscó guiar a su pueblo de vuelta a la rectitud y la justicia, recordándoles siempre que la verdadera seguridad y prosperidad venían de Dios. El ministerio de Isaías comenzó de manera dramática con una visión en el templo. En el año de la muerte del rey Usías, Isaías tuvo una experiencia extraordinaria mientras estaba en el templo. Isaías 6:1. Esta visión marcaría el inicio oficial de su misión como profeta. Isaías vio al Señor sentado en un trono alto y exaltado, con el borde de su manto llenando el templo. Alrededor del trono había serafines, cada uno con 6 alas, que proclamaban: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Esta visión no solo impresionó a Isaías, sino que también le reveló la santidad y la gloria de Dios. Isaías, abrumado por esta experiencia, se sintió profundamente consciente de su propia pecaminosidad y la de su pueblo. Exclamó: ¡Ay de mí, que soy muerto, porque soy hombre de labios inmundos, y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos! Isaías 6:5. En respuesta a su confesión, uno de los serafines voló hacia él con un carbón encendido tomado del altar y tocó sus labios diciendo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías 6:7. Este acto simbolizó la purificación y el perdón, preparando a Isaías para su misión profética. La visión que Isaías tuvo en el templo fue un punto crucial en su vida y ministerio. En Isaías 6, él relata cómo vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y el borde de su manto llenaba el templo. Esta imagen de majestad y santidad fue una revelación directa de la presencia divina en medio de un momento de incertidumbre para el pueblo de Judá. Alrededor del trono, Isaías vio serafines, seres angelicales que alababan a Dios diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Este clamor resaltaba la pureza y la perfección de Dios, destacando la disparidad entre la santidad divina y la imperfección humana. Isaías, confrontado con esta visión, se sintió inmediatamente abrumado por su propia indignidad y pecaminosidad. Reconoció su condición y la de su pueblo, exclamando: ¡Ay de mí, que soy muerto, porque soy hombre de labios inmundos, y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos! Isaías 6:5. Esta confesión de Isaías subrayaba su profundo sentido de arrepentimiento y necesidad de purificación.
En respuesta a esta confesión, uno de los serafines voló hacia Isaías con un carbón encendido tomado del altar. Tocó los labios de Isaías con el carbón y dijo: «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado». Isaías 6:7. Este acto simbolizaba la purificación espiritual, permitiendo a Isaías ser un portavoz digno del mensaje de Dios. La visión en el templo no solo fue una experiencia impresionante, sino que transformó profundamente la vida y el ministerio de Isaías. Fue en este momento que Isaías recibió su llamado divino, sintiendo una renovada urgencia y responsabilidad de llevar el mensaje de Dios a su pueblo. Esta experiencia también subrayó la santidad de Dios y la necesidad de que Isaías se purificara antes de cumplir su misión. El carbón encendido que tocó sus labios simbolizaba no solo la limpieza de su pecado, sino también su consagración para el servicio profético. La visión le proporcionó a Isaías una clara comprensión de la magnitud de la misión que tenía por delante. A partir de ese momento, Isaías no solo se veía a sí mismo como un mensajero, sino como alguien purificado y comisionado por Dios mismo. Este entendimiento le dio el valor y la determinación para enfrentar las adversidades que vendrían. El impacto espiritual de esta visión fue profundo, impulsando a Isaías a llevar un mensaje de arrepentimiento y esperanza. Sabía que su misión era desafiante, pero también entendía que tenía el respaldo y la autoridad de Dios. Esta certeza le permitió abordar temas difíciles y confrontar tanto a líderes como al pueblo con valentía. Tras la purificación con el carbón encendido, Isaías escuchó la voz del Señor preguntando: «¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?». Isaías 6:8. Sin dudarlo, Isaías respondió: «Heme aquí, envíame a mí». Esta disposición de Isaías a aceptar el llamado de Dios muestra su compromiso y valentía. Este llamado fue más que una simple asignación. Fue una comisión divina que cambiaría el curso de su vida. Isaías entendió que su rol como profeta implicaba enfrentar la resistencia y la oposición, pero también llevar un mensaje de esperanza y salvación al pueblo de Judá. La misión que Dios le encomendó a Isaías no era fácil. Debía advertir a la gente sobre las consecuencias de sus pecados y llamarlos al arrepentimiento. Sin embargo, también debía proclamar la promesa de restauración y redención para aquellos que se volvieran a Dios. Esta dualidad de advertencia y esperanza caracterizó el ministerio de Isaías. El llamado de Isaías también implicaba un profundo sentido de responsabilidad. Sabía que su mensaje tendría un impacto duradero y que su fidelidad a Dios era crucial para el bienestar espiritual de su pueblo. Con este entendimiento, Isaías se embarcó en su misión, confiando en la guía y el respaldo divino en cada paso. El mensaje de Isaías era multifacético, abarcando advertencias severas y promesas de esperanza. Durante el reinado de los reyes Jotam, Acaz y Ezequías, Isaías se mantuvo firme en su misión, llamando a la gente al arrepentimiento y a la fidelidad a Dios. Su mensaje era claro: la desobediencia traería juicio, pero el arrepentimiento llevaría a la restauración. Isaías denunció vigorosamente la idolatría y la injusticia social. Advirtió que el alejamiento de Dios y la corrupción moral traerían consecuencias devastadoras. Estas advertencias eran particularmente relevantes durante los tiempos de crisis política y militar, cuando el pueblo buscaba soluciones en alianzas humanas en lugar de confiar en Dios. Sin embargo, el mensaje de Isaías no era solo de condena, también ofrecía una visión de esperanza y redención. Profetizó sobre un futuro Mesías que traería salvación no solo a Judá, sino a todas las naciones. Esta promesa de un Redentor venidero era un faro de esperanza en medio de las tinieblas.
Isaías también enfatizó la soberanía de Dios sobre todas las naciones. Afirmó que, a pesar de las aparentes victorias de los enemigos de Judá, Dios tenía el control último y su plan de redención se cumpliría. Esta perspectiva ayudó a mantener la esperanza del pueblo, incluso en tiempos de desesperación. Durante el reinado de Jotam, hijo de Usías, Isaías continuó su ministerio profético. Jotam gobernó Judá aproximadamente 16 años y su reinado fue relativamente estable y próspero. Durante este tiempo, Isaías proclamó mensajes que subrayaban la necesidad de justicia y fidelidad a Dios, advirtiendo contra la complacencia que la prosperidad podía traer. Jotam, a diferencia de algunos de sus sucesores, fue un rey que, aunque no erradicó completamente la idolatría, mantuvo una cierta fidelidad a las prácticas religiosas tradicionales de Judá. Esta estabilidad permitió a Isaías enfocarse en advertir al pueblo sobre las amenazas futuras y la necesidad de una devoción sincera a Dios. Isaías, durante el reinado de Jotam, también se centró en temas de justicia social. Condenó la opresión de los pobres y la corrupción de los líderes. En Isaías 1:17 insta al pueblo: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Estas palabras reflejan su compromiso con la justicia y la rectitud. El ministerio de Isaías durante el reinado de Jotam fue una preparación para los tiempos más difíciles que vendrían. Su mensaje de justicia y fidelidad a Dios sentó las bases para la resistencia espiritual y moral del pueblo en los años de mayor crisis que seguirían bajo los reinados de Acaz y Ezequías. Aunque el reinado de Jotam fue relativamente estable, no estuvo exento de desafíos. Internamente, el reino de Judá enfrentaba problemas sociales y económicos que amenazaban la cohesión del pueblo. La desigualdad y la injusticia social eran preocupaciones constantes, y Isaías no dudó en denunciar estos males. Externamente, la creciente amenaza del imperio asirio comenzaba a manifestarse. Aunque Asiria aún no había dirigido su atención completa hacia Judá, su expansión y sus conquistas en regiones cercanas eran una fuente constante de preocupación. Jotam tuvo que navegar en un delicado equilibrio entre mantener la paz y prepararse para posibles conflictos. Isaías, consciente de estos desafíos, continuó instando al pueblo y a sus líderes a poner su confianza en Dios en lugar de en alianzas políticas. Sabía que solo una nación fiel a Dios podría resistir las presiones internas y externas. Su mensaje era claro: la verdadera seguridad venía de la obediencia y la justicia divina. El profeta también advertía sobre los peligros de la idolatría y la corrupción moral, que debilitaban la capacidad de Judá para enfrentar sus desafíos. A través de sus palabras, Isaías buscaba preparar al pueblo para tiempos difíciles, reforzando su fe y su compromiso con los mandamientos de Dios. Tras la muerte de Jotam, su hijo Acaz ascendió al trono de Judá. A diferencia de su padre, Acaz mostró una inclinación hacia la idolatría y la dependencia en alianzas extranjeras. Su reinado marcó un periodo de declive espiritual y político para Judá. Acaz heredó un reino que, aunque enfrentaba desafíos, aún tenía una base de estabilidad y prosperidad. Sin embargo, Acaz pronto se encontró con serias amenazas externas. La alianza entre el reino de Israel y Siria contra Judá puso a Acaz en una situación desesperada. En lugar de confiar en Dios y buscar su guía, Acaz optó por buscar la protección del poderoso imperio asirio, lo que tuvo graves consecuencias a largo plazo. Isaías, fiel a su misión, confrontó a Acaz y le advirtió sobre los peligros de depender de Asiria. En Isaías 7:4, el profeta le dijo a Acaz: «Ten cuidado, mantén la calma y no tengas miedo.
Isaías instaba al rey a confiar en Dios, asegurándole que la alianza entre Israel y Siria no tendría éxito. A pesar de las advertencias de Isaías, Acaz decidió aliarse con Asiria, enviando tributos y sometiéndose a su dominio. Esta decisión no solo debilitó la independencia de Judá, sino que también llevó a una mayor idolatría y corrupción dentro del reino, desviando al pueblo aún más de Dios. La decisión de Acaz de aliarse con Asiria tuvo profundas repercusiones. Aunque inicialmente proporcionó una solución temporal a las amenazas inmediatas de Israel y Siria, a largo plazo resultó en la subordinación de Judá a un poder extranjero. Esta alianza trajo consigo una influencia cultural y religiosa negativa, que Isaías condenó vehementemente. Asiria, bajo el rey Tiglat-Pileser III, era un imperio en expansión conocido por su brutalidad y poderío militar. Acaz, buscando protección, ofreció tributos considerables y adoptó prácticas religiosas asirias. Isaías vio esto como una traición a la fe en Dios y una señal de debilidad y falta de confianza en el poder divino. En Isaías 8, 12, 13, el profeta advirtió: «No llaméis conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo». Isaías instaba a mantener la fe en Dios por encima de los temores terrenales y las alianzas humanas. La alianza con Asiria trajo consigo un costo alto. Judá se vio obligado a pagar tributos crecientes y a someterse a las demandas de un imperio que no compartía sus valores ni su fe. Esto erosionó la independencia política de Judá y profundizó la crisis espiritual, alejando al pueblo de su relación con Dios. Isaías no se quedó en silencio ante las decisiones de Acaz. En uno de los momentos más críticos, el profeta se presentó ante el rey para ofrecer una señal divina de protección y guía. En Isaías 7, 10, 14, Isaías le dijo a Acaz que pidiera una señal de parte de Dios, pero el rey, en su falsa piedad, se negó. A pesar de la negativa de Acaz, Dios mismo proporcionó una señal. «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel». Isaías 7:14. Esta profecía no solo apuntaba a una intervención inmediata, sino que también tenía un significado a largo plazo, anticipando la venida del Mesías. Isaías continuó advirtiendo a Acaz sobre las consecuencias de su falta de fe y su dependencia en Asiria. El profeta insistió en que la verdadera fortaleza de Judá no residía en sus alianzas políticas, sino en su fidelidad a Dios. A través de sus palabras, Isaías buscaba redirigir la confianza del rey hacia el poder divino. Sin embargo, Acaz persistió en sus decisiones erróneas, llevando a Judá a una mayor sumisión a Asiria y a una decadencia espiritual. La advertencia de Isaías fue clara, pero las acciones de Acaz demostraron una trágica falta de fe, lo que preparó el escenario para mayores dificultades en el futuro. A pesar de las constantes advertencias y consejos de Isaías, Acaz resistió los mensajes del profeta. Su corazón endurecido y su temor a las amenazas externas lo llevaron a confiar más en las soluciones políticas y militares que en la guía divina. Esta resistencia a la palabra de Dios tuvo consecuencias devastadoras para Judá. Isaías, persistente en su misión, continuó proclamando la verdad de Dios. En Isaías 8:17 declaró: «Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré». El profeta demostró una fe inquebrantable, incluso cuando el rey y el pueblo se desviaban cada vez más. La resistencia de Acaz no solo afectó su reinado, sino que también tuvo un impacto duradero en la nación. Su negativa a escuchar a Isaías y a confiar en Dios resultó en una mayor opresión por parte de Asiria y en una crisis espiritual que debilitó a Judá internamente. Isaías
Aunque enfrentaba la oposición y el rechazo, no cejó en su misión. Sabía que su llamado era ser un faro de verdad y esperanza, incluso en tiempos oscuros. Su perseverancia y fidelidad sirvieron de testimonio para las generaciones futuras, recordándoles la importancia de la fe y la obediencia a Dios. Durante el reinado de Acaz, Isaías recibió varias visiones y mensajes proféticos que plasmó en su libro. Estos mensajes eran tanto advertencias sobre el juicio inminente como promesas de redención para aquellos que se volvieran a Dios. Isaías 1:18 dice: «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Isaías condenaba la injusticia social y la idolatría que se habían arraigado en Judá. Denunciaba la corrupción de los líderes y la opresión de los pobres, llamando a la nación a arrepentirse y volver a la justicia divina. Su mensaje era claro: el juicio vendría, pero también la restauración si se arrepentían. Durante este tiempo, Isaías también pronunció profecías sobre el futuro Mesías, un redentor que traería justicia y paz a Israel. En Isaías 9:6-7 proclamó: «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino». Estas profecías ofrecían esperanza en medio de la oscuridad. Isaías aseguraba al pueblo que Dios no los había abandonado y que, a pesar de su pecado, había un plan divino para su redención. Este mensaje de esperanza era crucial para mantener la fe del pueblo en tiempos de gran incertidumbre y sufrimiento. Una de las profecías más importantes de Isaías es la que anuncia la llegada de un Mesías. En Isaías 7:14 dice: «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Esta profecía no solo ofrecía una solución inmediata a los problemas del reino, sino que también tenía implicaciones a largo plazo para la humanidad. El nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, reflejaba la promesa de que Dios estaría presente entre su pueblo, brindando salvación y restauración. Isaías hablaba de un tiempo en el que un líder justo gobernaría con sabiduría y equidad, estableciendo un reino de paz duradera. En Isaías 9:6-7, el profeta describe al Mesías como el príncipe de paz, cuyas cualidades y gobierno traerían estabilidad y justicia. Este Mesías sería un descendiente del rey David, cumpliendo las promesas hechas a los antepasados de Israel. Este mensaje resonaba profundamente en un tiempo de inestabilidad y miedo. Isaías también profetizó sobre el sufrimiento del Mesías en Isaías 53:5, diciendo: «Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Estas palabras ofrecían una visión del sacrificio redentor que el Mesías haría por su pueblo, proporcionando una esperanza trascendental más allá de las dificultades inmediatas. La alianza de Acaz con Asiria tuvo consecuencias devastadoras para Judá. Aunque inicialmente brindó una solución temporal a las amenazas de Israel y Siria, resultó en una mayor opresión y control por parte del imperio asirio. Judá se convirtió en un estado vasallo, obligado a pagar tributos exorbitantes y a someterse a las demandas asirias. Isaías advirtió repetidamente sobre los peligros de depender de alianzas humanas en lugar de confiar en Dios. En Isaías 30:1-2 dice: «Ay de los hijos rebeldes, dice Jehová, que toman consejo, pero no de mí, que se cubren con cubierta, pero no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca,
para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. La sumisión a Asiria trajo una influencia cultural y religiosa que erosionó aún más la fidelidad del pueblo a Dios. Acaz adoptó prácticas idólatras, construyendo altares a deidades extranjeras y promoviendo la adoración de ídolos. Esta idolatría provocó la ira divina y llevó a un mayor deterioro espiritual. El impacto de la alianza también se sintió en la vida cotidiana del pueblo de Judá. Los tributos impuestos por Asiria agotaron los recursos del reino, creando pobreza y sufrimiento entre la gente. La corrupción y la injusticia se extendieron, mientras los líderes se enfocaban en mantener su poder a costa del bienestar del pueblo. Isaías continuó su misión, llamando al arrepentimiento y a la restauración de la justicia y la fidelidad a Dios. Uno de los actos proféticos más inusuales de Isaías fue caminar desnudo y descalzo durante 3 años. En Isaías 22:4, Dios instruyó al profeta: «Desata el cilicio de sobre tus lomos y quita tus zapatos de tus pies». Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: «De la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo, 3 años por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía». Este acto era una representación simbólica del juicio que vendría sobre Egipto y Etiopía. Así como Isaías estaba expuesto y vulnerable, estos pueblos serían llevados cautivos por Asiria, desnudos y descalzos, expuestos a la humillación y el sufrimiento. Era una advertencia visual poderosa para Judá sobre la futilidad de confiar en alianzas humanas. Isaías caminó así para captar la atención del pueblo y de los líderes, demostrando el extremo de la obediencia y la fidelidad a Dios. Este acto era una llamada a la reflexión y al arrepentimiento, recordando a Judá que su seguridad no residía en alianzas políticas, sino en su relación con Dios. El mensaje detrás de este acto era claro: solo Dios podía proporcionar la verdadera protección y salvación. Isaías, a través de su dramático ejemplo, buscaba despertar la conciencia del pueblo y redirigir su confianza hacia el Todopoderoso. La obediencia radical de Isaías servía como un recordatorio constante de la seriedad de la palabra profética. El simbolismo de la desnudez y la descalcez de Isaías era profundo y provocador. Al despojarse de sus vestiduras y caminar descalzo, Isaías personificaba la vulnerabilidad y la humildad extremas. Este acto no solo era una señal de la futura humillación de Egipto y Etiopía, sino también una llamada a Judá a reconocer su propia fragilidad sin la protección divina. La desnudez de Isaías simbolizaba la exposición completa ante Dios. En Isaías 23, el Señor explicó que así como Isaías había caminado desnudo y descalzo, así serían llevados los cautivos de Egipto y Etiopía, desnudos y descalzos, con las nalgas descubiertas, para vergüenza de Egipto. Este lenguaje fuerte subrayaba la gravedad del juicio venidero. Caminar descalzo era también un signo de humildad y penitencia. Despojarse de las sandalias que ofrecían protección y comodidad representaba una dependencia total en Dios. Isaías mostraba que la verdadera seguridad y protección no se encontraban en las alianzas humanas ni en las riquezas, sino en la obediencia y la confianza en el Señor. El acto de Isaías fue una poderosa metáfora visual destinada a despertar al pueblo de su complacencia y idolatría. Era una advertencia contundente de que sin Dios estarían tan indefensos como Isaías lo estaba físicamente. Este acto profético resaltaba la urgencia del mensaje de Isaías y la necesidad de un cambio de corazón en el pueblo de Judá. La reacción del pueblo de Judá ante la dramática profecía de Isaías de caminar desnudo y descalzo fue de asombro y desconcierto.
Este acto tan inusual no pasó desapercibido y provocó una fuerte reflexión entre aquellos que lo presenciaron. Isaías utilizó esta impactante imagen para enfatizar la seriedad de su mensaje y captar la atención de todos. Muchos se preguntaron sobre el significado de su acción, lo que les llevó a buscar una mayor comprensión del mensaje divino. La vulnerabilidad extrema de Isaías simbolizaba la futura humillación y cautiverio de Egipto y Etiopía, lo que hacía evidente que la verdadera seguridad no se encontraba en las alianzas políticas. Esta demostración visual fue un recordatorio constante de que Dios tenía el control y que su juicio era inevitable para aquellos que no confiaban en él. Sin embargo, no todos aceptaron de buen grado el mensaje de Isaías. Algunos líderes y ciudadanos lo vieron como un acto de locura o extremismo, y su rechazo reflejaba su resistencia a cambiar sus caminos. La idolatría y la confianza en las alianzas humanas estaban profundamente arraigadas en la sociedad, y desafiar estas prácticas era visto como una amenaza al orden establecido. A pesar de la diversidad de reacciones, el impacto de la profecía visual de Isaías fue innegable. Su disposición a obedecer a Dios de manera tan radical sirvió como un testimonio de su compromiso y fidelidad. Para aquellos dispuestos a escuchar, la acción de Isaías fue un llamado poderoso a arrepentirse y volver a la verdadera devoción a Dios. El reinado de Acaz fue un periodo de profunda apostasía espiritual en Judá. El rey, en su desesperación por asegurar la estabilidad política, adoptó prácticas idólatras y promovió la adoración de dioses extranjeros. Esta desviación de la verdadera fe exacerbó la corrupción y la injusticia en el reino. Acaz llegó a sacrificar a sus propios hijos en ritos paganos, una abominación que reflejaba la profundidad de su alejamiento de Dios. En 2 Reyes 16, 3, 4, se narra cómo anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Isaías, viendo esta decadencia espiritual, denunció vigorosamente las prácticas de Acaz y llamó al pueblo a arrepentirse. Sus mensajes enfatizaban que la idolatría y la injusticia solo atraerían el juicio divino. En Isaías 1:4, el profeta clama: «Ay, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás». A pesar de sus advertencias, Acaz persistió en su camino de rebeldía, llevando a Judá a una mayor miseria. La falta de fe del rey y su rechazo a la guía de Isaías tuvieron consecuencias devastadoras, debilitando al reino y alejando al pueblo de su relación con Dios. Este periodo oscuro sirvió como un recordatorio de los peligros de apartarse de los caminos del Señor. La alianza con Asiria, lejos de traer paz y seguridad, resultó en una invasión devastadora para Judá. Tiglat-Pileser III, el rey de Asiria, no tardó en aprovecharse de la debilidad de Acaz y las riquezas del reino. Judá se vio obligado a pagar tributos exorbitantes que drenaron sus recursos y llevaron a un sufrimiento generalizado. La invasión asiria trajo consigo una brutalidad sin precedentes. Las ciudades fueron saqueadas, los templos profanados y muchos fueron llevados al exilio. Este periodo de opresión fue un cumplimiento de las advertencias de Isaías sobre las consecuencias de depender de alianzas humanas en lugar de confiar en Dios. Isaías, en medio de esta calamidad, continuó proclamando la necesidad de arrepentimiento y retorno a Dios. En Isaías 10:5-6, él declara: «Ay de Asiria, vara y bastón de mi furor, contra una nación impía la enviaré, y sobre el pueblo de mi ira le mandaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles».
El sufrimiento de Judá bajo el yugo asirio fue una prueba severa, pero también una oportunidad para que el pueblo reconsiderara su camino. Isaías buscaba redirigir su fe hacia Dios, asegurándoles que, aunque enfrentaban juicio, también había una promesa de redención para aquellos que se volvieran a él con sinceridad. La muerte de Acaz marcó el fin de uno de los periodos más oscuros en la historia de Judá. Sin embargo, su sucesor, Ezequías, heredó un reino devastado por la idolatría y la opresión asiria. A pesar de estos desafíos, Ezequías mostró desde el principio una disposición a restaurar la fe verdadera y renovar la nación. Ezequías se destacó por su determinación de revertir las prácticas idólatras introducidas por su padre. En 2 Reyes 18:4-5 se describe cómo quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Su celo por purificar el culto a Dios marcó un nuevo comienzo para Judá. Isaías apoyó a Ezequías en sus esfuerzos de reforma. El profeta vio en el joven rey un líder dispuesto a escuchar la palabra de Dios y a guiar a su pueblo hacia la justicia y la fidelidad. Juntos trabajaron para restaurar el templo y restablecer las festividades religiosas que habían sido abandonadas. A pesar de los grandes esfuerzos de Ezequías, el reino todavía enfrentaba amenazas externas significativas. La sombra de Asiria seguía siendo una preocupación constante, y el desafío de mantener la independencia y la fe verdadera era enorme. Sin embargo, la cooperación entre Isaías y Ezequías sentó las bases para una renovada esperanza en Judá. Las reformas de Ezequías no solo fueron religiosas, sino también políticas. Su reinado se caracterizó por un esfuerzo concertado para fortalecer a Judá, tanto espiritual como militarmente. En 2 Crónicas 29:3 se menciona que, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Este acto simbólico marcó el inicio de una serie de renovaciones y purificaciones del templo. Ezequías restableció las festividades religiosas, como la Pascua, invitando a todo el reino y a los sobrevivientes del reino del norte a participar en la adoración de Yahvé. En 2 Crónicas 30:1 se narra cómo envió también Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y Manasés, para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Políticamente, Ezequías buscó liberar a Judá del yugo asirio, fortificó las ciudades y mejoró las defensas militares. También construyó un túnel para asegurar el suministro de agua a Jerusalén durante los asedios, una obra maestra de ingeniería que todavía se estudia hoy en día. Estas acciones reflejaban su compromiso de proteger a su pueblo y su fe. Isaías, como consejero espiritual, apoyó estas reformas y continuó proclamando la necesidad de confiar en Dios por encima de todas las cosas. El profeta y el rey trabajaron juntos para guiar a Judá hacia un renacimiento espiritual y político, enfrentando los desafíos con fe y determinación. Este periodo de renovación ofrecía un respiro de esperanza en medio de tiempos difíciles. Isaías fue un consejero crucial para el rey Ezequías, proporcionando orientación espiritual y profética en momentos de gran desafío. El profeta animó al rey a mantener su fe en Dios y a no temer a los enemigos poderosos que amenazaban a Judá. Isaías 37:6-7 relata cómo Isaías tranquilizó a Ezequías diciendo: «Así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y se volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada». El consejo de Isaías fue fundamental durante la crisis con Asiria.
cuando Sennacherib, rey de Asiria, envió emisarios para intimidar a Ezequías y al pueblo de Jerusalén, Isaías brindó palabras de esperanza y confianza en la protección divina. Su mensaje reafirmaba que Dios estaba con ellos y que Asiria no prevalecería. El profeta también apoyó las reformas religiosas de Ezequías, ayudándolo a restablecer el culto a Yahvé y a eliminar la idolatría en el reino. Isaías, como voz de Dios, reforzaba la importancia de estas reformas para la salud espiritual y moral de Judá. Su papel fue esencial para consolidar el retorno del pueblo a la verdadera adoración. A lo largo del reinado de Ezequías, Isaías se mantuvo firme en su misión, ofreciendo guía divina en cada paso. Su relación con el rey ejemplificaba cómo un líder y un profeta podían trabajar juntos para lograr la renovación espiritual y la protección del pueblo, incluso frente a amenazas abrumadoras. La mayor amenaza durante el reinado de Ezequías fue la invasión de Sennacherib, rey de Asiria. En 701 a.C., Sennacherib lanzó una campaña militar contra Judá, conquistando varias ciudades fortificadas y finalmente sitiando Jerusalén. Este asedio puso a prueba la fe y el liderazgo de Ezequías como nunca antes. Ezequías inicialmente buscó una solución diplomática, enviando tributos y riquezas a Sennacherib con la esperanza de evitar la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, el rey asirio no se contentó con esto y continuó su agresión, enviando emisarios para intimidar y desmoralizar al pueblo de Jerusalén, ridiculizando su fe en Dios. Gun Reyes 18, 13, 17. Isaías, en medio de esta crisis, proporcionó un mensaje de esperanza y resistencia. En Isaías 37, 33, 35, declaró: «Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino, por el mismo se volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo». Este mensaje fortaleció la fe de Ezequías y del pueblo, asegurándoles que Dios estaba con ellos y que la ciudad no caería ante Asiria. La intervención divina prometida por Isaías fue un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la fe y la obediencia a Dios podían traer salvación y protección. Frente a la amenaza inminente de Sennacherib, Ezequías intentó inicialmente resolver el conflicto a través de la diplomacia. Envió una gran cantidad de plata y oro, incluidos tesoros del templo, como tributo para apaciguar al rey asirio. Sin embargo, este esfuerzo no logró asegurar la paz duradera que Ezequías buscaba. Segundas Reyes 18, 15, 16. La diplomacia de Ezequías reflejaba su desesperación y el reconocimiento del poderío militar asirio. A pesar de sus intentos de comprar la paz, Sennacherib mantuvo su campaña de intimidación y envió mensajeros para socavar la moral de Jerusalén, ridiculizando la fe del pueblo en Dios y afirmando la inevitable derrota. Segundas Reyes 18, 19, 25. Isaías, sin embargo, continuó instando a Ezequías a confiar en Dios más que en las soluciones humanas. En Isaías 37, 21, 22, el profeta comunicó el mensaje de Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: «Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: lo que me rogaste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha hablado contra él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén». Los intentos diplomáticos de Ezequías mostraban la complejidad de liderar un reino bajo una amenaza tan grave. Aunque su fe en Dios era firme, también buscaba maneras prácticas de proteger a su pueblo. Las palabras de Isaías reafirmaron que, en última instancia, la seguridad y la salvación de Jerusalén vendrían de la mano de Dios, no de las soluciones políticas.
En medio de la crisis con Asiria, Ezequías buscó a Dios con fervor. Desesperado por la salvación de su pueblo, entró en el templo y extendió la carta de Sennacherib ante el Señor, orando con todo su corazón por intervención divina. Segunda Reyes 19, 14, 15. Esta oración mostró su profunda fe y dependencia en Dios. Ezequías clamó: «Oh Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente». Segunda Reyes 19, 15, 16. Este ruego sincero reflejaba la confianza del rey en el poder y la soberanía de Dios. Isaías, respondiendo a la oración de Ezequías, transmitió un mensaje de esperanza y seguridad. En Isaías 37, 33, 34, Dios aseguró a Ezequías que Sennacherib no entraría en Jerusalén. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: «No entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino, por el mismo se volverá». La respuesta de Isaías reafirmó la fe de Ezequías y del pueblo de Jerusalén. La oración del rey y la profecía del profeta demostraron el poder de la fe y la oración en tiempos de crisis. Este evento subrayó que, incluso ante amenazas insuperables, la confianza en Dios podía traer salvación y protección. La intervención divina que Isaías profetizó se cumplió de manera asombrosa. Según Segunda Reyes 19:35, «Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos muertos». Esta intervención milagrosa demostró el poder de Dios para proteger a su pueblo. La repentina y devastadora derrota del ejército asirio fue un golpe tremendo para Sennacherib, quien se vio obligado a retirarse a su tierra, donde finalmente fue asesinado por sus propios hijos. 2 Reyes 19, 36, 37. Esta liberación inesperada y sobrenatural confirmó que Dios había escuchado las oraciones de Ezequías y había respondido de manera contundente. Isaías, al proclamar esta victoria, subrayó que la protección divina estaba siempre disponible para aquellos que confiaban en Dios. Esta intervención también sirvió como un testimonio poderoso para el pueblo de Judá y las naciones circundantes, demostrando que el Dios de Israel era real y poderoso, capaz de salvar en los momentos más desesperados. La derrota de Asiria marcó un punto de inflexión para el reinado de Ezequías, consolidando su liderazgo y fortaleciendo la fe del pueblo. Este evento quedó grabado en la memoria colectiva de Judá como un recordatorio eterno de la fidelidad y el poder de Dios, y del valor de mantener la fe incluso en las circunstancias más adversas. La mañana siguiente a la intervención divina, el pueblo de Jerusalén se despertó para encontrar el campamento asirio lleno de cuerpos sin vida. La noticia de la destrucción del ejército enemigo se extendió rápidamente, llenando a los habitantes de la ciudad de asombro y gratitud. Este milagro fortaleció su fe y renovó su confianza en la protección divina. El impacto de esta victoria no se limitó a la liberación inmediata de la amenaza. La gente de Jerusalén, que había estado viviendo bajo el miedo constante del asedio y la destrucción, ahora veía una prueba tangible del poder de su Dios. La profecía de Isaías se había cumplido de manera espectacular, reafirmando la importancia de la obediencia y la fidelidad a Yahvé. La reacción del pueblo también incluía una renovada dedicación a las reformas religiosas iniciadas por Ezequías. Este evento sirvió como un poderoso incentivo para continuar purificando el culto en el templo y eliminar cualquier rastro de idolatría que pudiera haber quedado.
La presencia de Dios se sentía más real que nunca, y el pueblo estaba dispuesto a seguir los caminos de su rey y su profeta. La liberación de Jerusalén bajo la amenaza de Asiria se convirtió en una historia transmitida de generación en generación, un testimonio de la fe y la fidelidad de Dios. Los cantos de alabanza y agradecimiento resonaron por las calles de la ciudad, mientras la nación se unía en celebración por la milagrosa salvación que habían experimentado. Después de la muerte de Ezequías, su hijo Manasés ascendió al trono de Judá. Desafortunadamente, el reinado de Manasés marcó un regreso a las prácticas idólatras y a la corrupción espiritual que su padre había trabajado tan arduamente para erradicar. Manasés gobernó por aproximadamente 55 años y su reinado es recordado como uno de los periodos más oscuros en la historia de Judá. Manasés no solo reinstauró la idolatría, sino que también promovió la adoración de dioses extranjeros con fervor. Construyó altares para Baal y Asera e incluso sacrificó a sus propios hijos en el fuego, una práctica abominable para Yahvé. En 2 Reyes 21:2-6 se describe cómo hizo lo malo ante los ojos de Jehová, imitando las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Isaías, durante este tiempo, continuó proclamando la verdad de Dios y denunciando la apostasía de Manasés. El profeta se enfrentó a una gran oposición y persecución debido a su firmeza en la fe y su disposición a hablar en contra de las injusticias y las prácticas corruptas. Su compromiso inquebrantable con Dios le ganó muchos enemigos en la corte de Manasés. El periodo de Manasés no solo fue un tiempo de decadencia espiritual, sino también de gran sufrimiento para los justos en Judá. Muchos profetas y fieles fueron perseguidos y asesinados. Sin embargo, Isaías, a pesar del peligro, permaneció fiel a su misión, proclamando el juicio inminente y la necesidad de arrepentimiento. Su valentía y fidelidad se convirtieron en un faro de esperanza en tiempos de profunda oscuridad. Bajo el reinado de Manasés, la persecución de los fieles se intensificó. Aquellos que se mantenían fieles a Yahvé y denunciaban las prácticas idólatras del rey, enfrentaban una opresión severa. Manasés no dudó en usar la violencia para silenciar a los profetas y a cualquier opositor que se atreviera a desafiar sus políticas religiosas. Isaías, siendo uno de los profetas más prominentes y vocales, se convirtió en un objetivo principal de esta persecución. A pesar de las amenazas y el peligro inminente, Isaías continuó proclamando la palabra de Dios con valentía. Sabía que su misión era crucial para mantener viva la fe verdadera en un tiempo de apostasía generalizada. Las Escrituras no detallan explícitamente la muerte de Isaías, pero la tradición judía sugiere que fue martirizado durante el reinado de Manasés. Según el Talmud y otros textos, Isaías habría sido aserrado en dos: un castigo brutal por su inquebrantable lealtad a Dios y su negativa a comprometer sus principios. Este relato refleja la severidad de la oposición que enfrentó. La persecución de los fieles durante el reinado de Manasés no solo fue un periodo de sufrimiento, sino también de prueba para la comunidad de creyentes. La fe y la resistencia de Isaías y otros profetas ofrecieron un testimonio poderoso de la fidelidad a Dios, incluso en las circunstancias más adversas. Su legado continuó inspirando a generaciones futuras a permanecer firmes en su fe, a pesar de los desafíos. La tradición sostiene que Isaías fue martirizado durante el reinado de Manasés. Su muerte se relata en textos apócrifos como la Ascensión de Isaías, donde se describe cómo fue aserrado en dos debido a su resistencia a la idolatría y su denuncia constante de las prácticas corruptas del rey. Esta ejecución brutal fue un intento de silenciar una voz que se negaba a dejar de proclamar la verdad divina. Isaías, consciente del peligro que enfrentaba,
no retrocedió en su misión. Su firmeza y dedicación a Dios, incluso ante la amenaza de una muerte horrible, reflejaron su profunda fe y compromiso. Este martirio simbolizó el precio de mantenerse fiel a la palabra de Dios en un tiempo de gran apostasía. La muerte de Isaías no fue en vano. Su sacrificio sirvió para reforzar la fe de aquellos que lo seguían y para mantener viva la llama de la devoción a Yahvé en Judá. La memoria de su valentía y fidelidad se convirtió en un poderoso testimonio para las generaciones posteriores, recordándoles que la verdad divina vale cualquier sacrificio. A pesar de la brutalidad de su muerte, Isaías dejó un legado de esperanza y redención. Sus profecías, especialmente las relacionadas con la venida del Mesías, continuaron ofreciendo consuelo y esperanza al pueblo de Dios. Isaías murió, pero su mensaje vivió, sirviendo como un faro de esperanza y verdad en medio de la oscuridad. La ascensión de Isaías es un texto apócrifo que ofrece una perspectiva más detallada sobre la vida y la muerte del profeta. Este escrito, aunque no forma parte del canon bíblico, es significativo para entender cómo la tradición judía y cristiana percibían a Isaías. Describe no solo su martirio, sino también sus visiones y experiencias espirituales. En este texto, Isaías narra una visión celestial, en la que es llevado a través de los cielos y presencia la gloria de Dios. La descripción de estos cielos y los seres celestiales que encuentra proporciona una rica teología y simbolismo que influyó en la literatura apocalíptica posterior. Esta visión reafirma la posición de Isaías como un profeta profundamente conectado con lo divino. La parte más impactante de la ascensión de Isaías es la descripción de su martirio. Según el relato, Manasés, enfurecido por las denuncias de Isaías contra su idolatría, ordena su ejecución. Isaías enfrenta su muerte con valentía, sabiendo que su fidelidad a Dios es más importante que su vida terrenal. Esta representación subraya el tema de la persecución y la resistencia fiel. Este texto también destaca la esperanza en la vida después de la muerte y la justicia divina. Isaías, a pesar de su muerte brutal, es recibido en la gloria celestial, recompensado por su fe y su servicio. Esta narrativa ofreció consuelo y esperanza a los primeros cristianos y judíos perseguidos, recordándoles que el sufrimiento temporal no se compara con la gloria eterna que Dios promete a los fieles. Isaías dejó un legado duradero a través de sus escritos, que forman uno de los libros más extensos y significativos de la Biblia. El libro de Isaías, compuesto por 66 capítulos, abarca una amplia gama de temas, desde la justicia social hasta la esperanza mesiánica. Sus palabras han resonado a lo largo de los siglos, inspirando a millones de personas en su fe. El impacto de las profecías de Isaías se extiende más allá de su contexto histórico inmediato. Sus visiones del futuro Mesías, su insistencia en la justicia y la rectitud, y su llamado al arrepentimiento y la fidelidad a Dios, han sido fundamentales para la teología judía y cristiana. Isaías 53, en particular, ha sido interpretado como una profecía del sufrimiento y sacrificio de Jesús, proporcionando una conexión vital entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El enfoque de Isaías en la justicia social también ha tenido un impacto duradero. En Isaías 1:17, él insta al pueblo: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Estas palabras continúan siendo una guía para los creyentes en la búsqueda de una sociedad justa y equitativa. Isaías no solo profetizó sobre la destrucción y el juicio, sino también sobre la esperanza y la redención. Su mensaje de que Dios no abandonaría a su pueblo, incluso en los tiempos más oscuros, ofrece un consuelo eterno.
La promesa de un futuro mejor bajo el reinado del Mesías sigue siendo una fuente de esperanza y fortaleza para los creyentes en todo el mundo. Las profecías mesiánicas de Isaías son quizás las más conocidas y significativas de sus escritos. Predijo la venida de un Salvador que traería justicia, paz y redención no solo a Israel, sino a todas las naciones. En Isaías 9, 6, 7, él declara: «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino». Estas profecías proporcionaron una esperanza duradera durante los tiempos de tribulación y han sido fundamentales para la fe cristiana. Los cristianos ven en Jesús el cumplimiento de estas promesas, identificándolo como el Mesías que Isaías predijo. Esto ha establecido un vínculo profundo entre las Escrituras del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Isaías 53 es otro pasaje crucial que describe al siervo sufriente. En él, Isaías habla de uno que sería herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53, 5. Esta profecía es interpretada por los cristianos como una referencia directa a la crucifixión de Jesús, destacando su sacrificio redentor por la humanidad. Las profecías de Isaías no solo ofrecieron consuelo y esperanza en su tiempo, sino que también continúan inspirando fe y devoción en la actualidad. Su visión de un futuro lleno de justicia y paz bajo el reinado del Mesías sigue siendo una fuente de inspiración y esperanza para los creyentes en todo el mundo, recordándoles que, a pesar de los desafíos actuales, hay una promesa divina de redención y renovación.